República Dominicana ha estado centenares de veces en alerta roja. Tormentas, huracanes, inundaciones, deslizamientos de tierra y terremotos son parte de la historia de desastres naturales que han devastado nuestra isla. Desde entonces, miles de millones de pesos se han perdido en infraestructura y miles de personas dejaron su vida tras el paso de una intensa ráfaga de viento, un golpe de agua, un alud o simplemente quedaron sepultadas bajo escombros. ...3 de septiembre 1930, un huracán con vientos de 324 kilómetros por hora atraviesa República Dominicana. San Zenón fue un ciclón muy pequeño que se movió en la región del Caribe cuando no existían los sistemas de observación que se utilizan en la actualidad, ni existían tampoco los medios de comunicaciones, ni existían mucho menos los radares meteorológicos ni los satélites meteorológicos. Cuando vino el ojo del huracán, fíjate que cuando el ojo está sobre una área, es una calma total. Incluso llegó a salir el sol. Las personas salieron a la calle ya eufórica, pensando que había pasado lo peor, y resulta que lo peor estaba por venir. San Zenón se movió en el Caribe y en una de esas trayectorias se dirigió hacia la capital de la República Dominicana en esos momentos, hacia la ciudad de Santo Domingo. Y el ojo del huracán, que es una de las partes más importantes de un ciclón tropical, pasó sobre la ciudad de Santo Domingo. ¿Qué significó eso? Que antes de que llegara el centro del huracán, los vientos intensos destruyeron todas las viviendas que no pudieron soportar vientos de 140, 190 kilómetros por hora. Las planchas de zinc que comenzaron a volar se convirtieron en armas mortíferas. Los principales desastres naturales que han afectado a la República Dominicana desde 1966 hasta el presente son, en orden cronológico, el huracán Inés, que destruyó parte importante de la zona de Oviedo y Enriquillo en el año 1966, el huracán David, que afectó a la ciudad de Santo Domingo y parte importante del Cibao en el año 1979, el huracán George, que afectó también Santo Domingo y una gran parte de la región central del país en el año 1998, y una serie de tormentas, entre ellas estamos hablando de la tormenta Federico en el año 1979. De estos fenómenos hay uno que aún no se borra de la memoria colectiva dominicana. No importa cuántos años pasen, todos lo recuerdan como un despiadado. David fue el huracán más grande que ha impactado a la República Dominicana. Las lluvias fueron intensas, más de 500 milímetros en menos de 24 horas sobre la cordillera central, sobre un lugar que se llama la Madre de las Aguas. Y esas precipitaciones tan altas pues dio lugar a que todas las corrientes superficiales de República Dominicana crecieran, produjeran grandes crecidas, redundando, y inundaciones catastróficas, ¿no? Hubiera mucha pérdida de vidas humanas. Todo el sistema vial de República Dominicana también se vio afectado, las redes de tendido eléctrico, las comunicaciones, de manera que eso fue un desastre pues, muy grande para la República Dominicana. Como también lo fue George en 1998. George, a diferencia de David, castigó con vientos intensos, vientos fuertes, toda la región oriental de la República Dominicana. La situación más crítica se presentó en el Valle de San Juan y específicamente en el área de la Mesopotamia, donde la mayor cantidad de pérdida de vidas humanas se generó en esta área.
George fue responsable de la destrucción de unas 100.000 viviendas. Entró al territorio dominicano precisamente sobre la isla Saona, se movió luego sobre el territorio insular y tomó toda la ruta central de la República Dominicana hasta la República de Haití. Y es que cada año, por nuestra ubicación geográfica, República Dominicana tiene altas probabilidades de ser golpeada por una tormenta o huracán. La República Dominicana se encuentra en lo que es la carretera de los ciclones tropicales. Eso es por la ubicación en que estamos geográficamente en el centro del Caribe. Si nos damos cuenta, los ciclones tropicales que afectan mayormente a la República Dominicana son los ciclones del Atlántico Lejano Oriental, que se forman próximo acá, en lo que es la costa del África. Entonces el África se salen como ondas tropicales y cuando consiguen condiciones favorables próximo aquí, a lo que son las islas de Cabo Verde, se desarrollan convirtiéndose en ciclones. En el siglo XXI, un efecto combinado de las tormentas tropicales Noel y Olga en el 2007, pues también produjo un momento de crisis en la presa de Taveras, donde una crecida alta obligó a una descarga, ¿no?, sobre el río Yaque del norte, con daños en los barrios de Santiago. Cuando vino el fenómeno y se vieron con una pluviometría que desbordó la capacidad de la presa, se asustaron y la manejaron de manera intempestiva, brusca, sin ningún cuidado, y hubo un mal manejo en la apertura simultánea de todas las puertas de la presa, provocando la situación. Y es que se actuó desinformando a la ciudadanía antes, durante y después de la tormenta. En el llamado desastre de la presa de Taveras, las cifras oficiales del Centro de Operaciones de Emergencia fueron de 31 muertos, mientras otros aseguran que esa madrugada cientos de personas quedaron sepultadas bajo el lodo. En medio de la confusión y la controversia pública, días después fue presentado un informe por las autoridades que pretendían dar respuesta a una población en luto. El informe oficial planteó que cayeron por encima de los 470 milímetros en muy poco tiempo y que esto produjo entradas inesperadas a la presa, y exactamente estas entradas no fueron inesperadas, como no fue inesperado el nivel de lluvia, y consecuentemente dijeron que ellos se vieron precisados a abrir las compuertas para evitar mayores desgracias. El informe casi plantea un manejo correcto, cuando lo real es que las inundaciones en la parte baja de Santiago, todo el Bajo Yaque del Norte, están íntimamente asociados a un manejo extremadamente torpe. Otros reportes de técnicos especializados contradijeron la credibilidad del informe oficial. Hay más de 2 informes que lo desmienten, pero en sentido formal el informe de Santiago, que constituyó un comité de expertos de mucho nivel, que hizo un trabajo extremadamente serio y que describió a detalles lo que realmente ocurrió, contradicen el informe oficial. El informe oficial es un hecho ridículo. Es un hecho ridículo incluso que trató de comprometer a técnicos serios que terminaron desligándose. La Universidad Autónoma de Santo Domingo hizo un informe que a mí me tocó coordinar y dirigir, que es plenamente coincidente con el informe de Santiago, que aborda además otros elementos sobre la fragilidad y el manejo posterior a desastres, porque si el problema de la falta de previsión fue grave, el manejo del desastre fue peor. Cuando la tormenta Noel, a mí me tocó servir, la primera llamada que nos hicieron fue en el sector de Mano Guayabo, la población de Bienvenido, la cual se encontraba inundada en más de un 110%. Cuando le hablo de un 110% era que el río tenía por encima de su nivel, tenía casi 20 pies de profundidad, por encima de su nivel normal. Los rescatistas son parte clave en momentos de desastres. En el Bajo Yuna fue la experiencia más difícil vivida por Kennedy.
que lleva 6 años en la defensa civil, pues para salvar vidas tuvo que trabajar de noche, viendo casas destruidas, árboles flotando y lo que es peor, la desesperación humana. De ahí en adelante fue gritos de auxilio, las personas pidiendo ayuda, socorro por donde quiera. Y nosotros nos dedicamos a hacer todo tipo de rescate, incluyendo rompiendo lo que es el protocolo y las normas. Nosotros tuvimos que trabajar hasta deshoras de la noche, porque era que habían personas atrapadas en todos los árboles. En nuestro país, la tormenta Olga y Noel fue muy difícil para nuestros miembros asumir como sí todas esas emergencias, ya que en muchas de las provincias tuvimos que asistirla porque sobrepasó la capacidad de respuesta de las provincias y desde aquí, desde la sede central, tuvimos que prestarle la colaboración. Pero antes de Olga y Noel, un terrible fenómeno de la naturaleza se produjo en Jimaní, en mayo del 2004, desapareciendo todo un poblado. ¡Mira, muchachito! La maíz está ahí muerta y los dos muchachitos están volando en el agua y mi hija también. Alrededor de 1.800 personas, entre haitianos y dominicanos, murieron con una crecida del río Soliet en Haití, que es el río Blanco, en la zona de Jimaní, en la República Dominicana, ya que la gran mayoría de esa gente estaba viviendo en un cauce seco de un río que en el pasado geológico corría con mucha agua, pero que en el presente sus caudales son mínimos. En Santo Domingo hay zonas de atención prioritaria. Inmediatamente se produce una inundación, pues cada vez más personas viven a orillas de los ríos. Las zonas que con mayor frecuencia se inundan en nuestro país son la zona del Bajo Yuna, donde tenemos con frecuencia grandes crecidas en el río Yuna y en el río Camú, y a veces también tenemos vertidos importantes a través de la presa de Atillo, y eso provoca grandes inundaciones en todo el Bajo Yuna. También se inunda con mucha frecuencia la zona baja del río Yaque del Norte, en la línea noroeste, especialmente cuando hay vertidos importantes de la presa de Tavera, los cuales son conducidos a través del cauce del río Yaque del Norte. Otra zona del país que es muy sensible a las inundaciones es la zona baja del río Yaque del Sur, específicamente las zonas de Vicente Noble, Tamayo, hasta llegar a las cercanías de Barahona. Toda esa zona se inunda con mucha frecuencia, fruto de los vertidos de la presa de Sabaneta y de Sabanayegua. Pero también en Santo Domingo sufren los poblados establecidos en la margen del río Sama e Isabela. No importando que cada año sean azotados, una y otra vez seguimos teniendo un alto número de víctimas y posiblemente, aunque parezca irónico, somos más vulnerables ahora que antes. Porque hay más elementos en riesgo que en aquella época. O sea, si nosotros no podemos cuantificar, ¿no?, las personas que viven a la orilla de los ríos, en zona marginada de la ciudad capital, nada más, podemos estar hablando de más de 1 millón de personas, algo que no existía en 1930. Los desastres ocurren normalmente porque la gente desafía las reglas de la naturaleza y se emplaza en zonas que son susceptibles a inundaciones, que son vulnerables a deslizamientos o a los terremotos. El Estado tiene la responsabilidad de buscar alternativas que disminuyan los estragos causados por los desastres naturales. En lo que a prevención se refiere para asuntos de huracanes, las autoridades recomiendan que se preste atención a los boletines informativos de la Defensa Civil, donde generalmente se hacen recomendaciones que con obligación se deben poner en práctica. Abastecerse de agua potable por más de una semana, que le dé por más de una semana esa agua potable, baterías, es decir, pilas para los focos, comidas enlatadas, y las personas que vayan a acudir, aunque tengan ya un refugio, un albergue asignado, saber que a esos albergues no se llevan animales, mascotas, también no se llevan televisores, no es una mudanza que se va a hacer a los refugios, sino es albergarse hasta que pase lo que es el huracán o la tormenta tropical.
Para lograr que los fenómenos atmosféricos no se lleven a cuesta tantas muertes, las autoridades han dispuesto un promedio de 2.557 refugios temporales a nivel nacional. Estos tienen que tener las condiciones siguientes: ser de concreto, también ser de plato, también contar con cisterna para almacenar agua suficiente, los baños. Y de no tener baños suficientes, nosotros después del paso de la tormenta tropical o huracán procedemos a instalar baños o letrinas de esas potables conjuntamente con los ayuntamientos de los diferentes municipios. Esas son las condiciones que tiene que tener un albergue, ya sean de las escuelas o clubes deportivos o cualquier edificio gubernamental. ¿Salen a la buena o salen a la mala? Ustedes deciden. Generalmente las personas se niegan a salir, se nos hace casi imposible realizar una labor de evacuación. A todos los moradores aquí le estamos soldando a que se retiren a la casa. Si previamente nosotros realizar como una terapia como la que utilizan los psicólogos con la gente, que la gente se niega a salir, no quieren dejar sus ajuares solos, porque hay personas desaprensivas que utilizan la calamidad de los demás para realizar labores indebidas. A final de cuentas terminamos convenciendo a las personas de que lo mejor para ellos es salvar su vida, porque un televisor y una nevera se puede comprar después, pero la vida no. De San Zenón a la fecha, es decir, en cerca de 80 años, hemos sido impactados entre tormentas y huracanes por aproximadamente 40 ciclones tropicales. Aunque este sea el desastre natural más común, el 12 de enero del 2010, cuando la parte oeste de la Española, Haití, fue azotada por un terremoto magnitud 7, todos recordamos que habíamos vivido algo parecido en 1946. También en la República Dominicana está en lo que se llama la placa del Caribe, en términos sísmicos, ¿no? Y esa placa del Caribe está próxima a la costa norte de la República Dominicana, y allí, a través de los tiempos, se han incubado grandes terremotos que han causado también muchos daños en la República Dominicana. Recordemos que el maremoto que generó el terremoto del 4 de agosto del año 1946 azotó la comunidad de Matanzas y allí provocó alrededor de 2.000 víctimas. Estábamos tranquilos, cada uno en nuestra casa, tanto en Matanzas como estábamos aquí. Comenzó la tierra a moverse fuertemente, cosa que no lo habíamos visto nunca, fuerte y fuerte, ya una cosa, bueno, la gente nos caíamos, no podíamos pararnos, una cosa que, y la tierra moviéndose. Dio tiempo que al ver que el mar venía hacia el pueblo, la gente, todo el mundo pudo agarrar sus hijos, yo estaba pequeño, de unos 8 años, pero salimos todos huyendo y nos fuimos integrando en una finca donde decía el señor que se llamó la finca de José Pancho, que quedaba de aquel lado, que fue hasta donde solo llegaron las olas, las pequeñas olas. En términos de sismicidad, la zona de mayor atención o de atención prioritaria en la República Dominicana es la zona del Cibao Central, la costa norte y la península de Samaná, sobre todo porque estamos cerca de la zona de interacción entre la placa de Norteamérica y la placa del Caribe, y esta zona de interacción pasa justo al norte de Puerto Plata, al norte de Río San Juan, al norte de Montecristi, y es la zona donde históricamente se han producido los principales terremotos que han devastado regiones importantes del país, especialmente la ciudad de Santiago de los Caballeros y la ciudad de La Vega. Los suelos del Cibao son suelos arcillosos y suelos arenosos, y eso permite una amplificación del espectro sísmico. Por eso, cada vez que hemos tenido grandes sismos, desde 1562 hasta 1946, y a eso le adicionamos el sismo del 22 de septiembre del año 2003 en Puerto Plata, vamos a ver que siempre los mayores daños han estado concentrados en la costa norte y en el Valle del Cibao. En el área nuestra, en la parte noreste, hay convergencia de placas
y por eso vemos sismos tan grandes como el del 46. La ciudad colonial, que está construida sobre roca caliza coralina de buena calidad, no colapsó con los 6 grandes sismos que tuvimos a partir de 1562. Sin embargo, Santiago Vieja y La Vega Vieja, que fueron construidas bajo los mismos criterios arquitectónicos, con la misma mampostería, colapsaron porque estaban levantadas sobre suelos arcillosos y suelos arenosos que tuvieron una muy mala respuesta al momento de los terremotos. El día que haya una liberación súbita de energía a lo largo del eje de la falla septentrional, la gente que esté emplazada allí va a ver el colapso de su vivienda y podría verse afectada precisamente por el desplome de esa vivienda. No ha respondido el desarrollo de Santiago a una planeación urbana. Entonces la ciudad la ha hecho la gente sin ningún plan, con edificaciones que no responden a ningún, digamos, control de calidad. Vimos con el sismo del 22 de septiembre del año 2003 en Puerto Plata que la escuela Gregorio Urbano Gilbert, mejor conocida como la Escuela de la Reforma, se aplastó por completo. Una escuela que era de 2 niveles quedó reducida a un solo nivel porque sufrió lo que en ingeniería sísmica se llama un efecto de piso blando, un efecto de piso suave. Según los expertos, el historial sísmico de la Hispaniola nos dice que cada 50 a 70 años se produce un gran terremoto de magnitud 7 en la escala de Richter. Tanto los sismólogos como los geólogos tienen la preocupación o la aprehensión de que pudiese producirse en el futuro cercano un sismo de magnitud superior a 7 grados en la escala de Richter, cuyo epicentro esté concentrado en la región norte de la República Dominicana, que es lo que llamamos la región septentrional de nuestro país, y es la que históricamente ha sido sacudida por los grandes terremotos que nos han afectado. Sin embargo, no debemos olvidar la trayectoria histórica a nivel de sismicidad que han tenido otras zonas en la isla. Hay que tener cuidado, mucho cuidado con que toda la atención se centre en la parte norte y que en consecuencia se olvide o se descuide la parte sur, que ha sido afectada porque la Asua se destruyó en el pasado. Asua lo tuvieron que cambiar de lugar y se destruyó más de una vez. Entonces, uno observa que hay más eventos grandes en la zona sur que en la zona norte. Hay quienes opinan que cuando se produce un sismo en un mismo territorio no puede suceder otro, pues ya se ha liberado la energía que debía liberarse, cosa que para algunos expertos es simplemente un mito. Que haya ocurrido el sismo de Haití no quiere decir que, por ejemplo, si la falla septentrional ha acumulado energía con la cual puede generar un terremoto, ya no se vaya a producir en la falla septentrional, porque son fallas independientes. Entonces, no se puede confiar la gente de que porque haya ocurrido el sismo en Haití, la posibilidad de ocurrencia de un sismo en la República Dominicana se haya eliminado. La República Dominicana no está preparada para un gran desastre natural, ni para un desastre natural medio, ni para un pequeño desastre natural. Ahora mismo, si ocurre un terremoto en la ciudad de Santo Domingo, mucha gente sabe que tiene que correr y qué hacer. Pero ¿qué vamos a hacer después de los 15, 20, 30 segundos del terremoto cuando tengamos centenares, tal vez miles de edificios debajo? ¿Qué le corresponde a usted como ciudadano? ¿Qué me corresponde a mí? ¿Qué le corresponde al vecino si quede vivo? No lo sabemos. No hemos sido entrenados para ello. Nadie nos lo ha dicho. Falta una cultura de prevención, pero falta mayor conciencia por parte de las autoridades que dirigen la nación. Las autoridades nuestras no entienden bien el problema de los huracanes, no entienden bien el problema de los terremotos, no entienden bien el problema de los deslizamientos. Y al no entenderlos bien, no destinan los recursos necesarios para los programas de prevención y mitigación de desastres en estas 3 ramas de las ciencias naturales. Por ejemplo, el huracán George, los técnicos del servicio meteorológico estaban totalmente conscientes de lo que se estaba generando y de que George iba a penetrar a territorio dominicano por la región este del país. No hubo coordinación entre el servicio meteorológico y las instituciones de protección civil y no se tomaron las medidas preventivas adecuadas para que se generara
la mayor protección a la vida humana. Todavía estamos en un país donde la política de prevención son discursos y no asignación de recursos. Son discursos y no la creación de las redes y las articulaciones necesarias que la hagan movible. Todavía seguimos gastando más en seminarios y talleres, en hoteles, para que la tecnocracia pueda darse una apertura un día, que en mecanismos que incorporen a la población de manera real a la prevención de desastres. Luna Paulino, director de la Defensa Civil, reconoce que no hay un presupuesto especial para la prevención de desastres en República Dominicana, sino que de manera independiente las instituciones del Estado deben dedicar una parte de sus fondos para tales fines. Todos los ministerios hacen gestión de riesgo como eje transversal, es decir, que si sumamos todos los presupuestos puede hacer que eso alcance quizá un punto 2, punto 3 del presupuesto, que es mucho dinero, no lo suficiente, pero es mucho dinero para ir creando una cultura. República Dominicana necesitaría que por lo menos un 2% de su presupuesto esté dedicado a la prevención de desastres. República Dominicana ha aprendido pocas lecciones porque los dominicanos tenemos memoria de corto plazo. Pasó el huracán David y olvidamos los efectos del huracán David. Pasó el huracán George y ya olvidamos los efectos del huracán George. Pasó el terremoto del año 1946 y la mayor parte de la población dominicana no lo recuerda. Si bien es cierto que no puede prevenir muchas de esas situaciones, lo que tiene que hacer es prepararse para enfrentarlas, sobre todo construyendo con características ingenieriles resistentes a terremotos, a inundaciones y a deslizamientos. Los terremotos, aunque no son frecuentes, pero cuando ocurre uno solo, en segundos, causa más daños que en décadas los demás fenómenos. Entonces, por eso es que hay que prestarle mucha atención al caso de los sismos. Y cuando hablamos de daños, los materiales sobrepasan cifras cuantiosas. Estamos hablando de que pasado un ciclón o un terremoto, un estado puede invertir millones en su recuperación. Han habido eventos en los últimos 4, 5 años, 6 años, que han estado por el orden de los 30.000 millones para la reconstrucción. La prevención que incorpora a la población es mucho más barata que cualquier otra opción y prevenir siempre será mucho más económico que remediar. Por eso se hace necesaria la integración de la gente a los planes de prevención y planificación, que deben hacerse con anterioridad a cualquier desastre, convirtiéndolos en una forma de vida de la ciudadanía, que debe asumir su rol de manera casi mecánica antes, durante y luego del evento. Hay que orientar a la población masivamente, hay que preparar las instituciones de atención que dispongan de los medios necesarios, hay que disponer de alimentos en reserva, ¿verdad? Que Dominicana quizás tampoco eso lo tome en cuenta, mantener reserva alimentaria, ¿verdad? En lugares estratégicos, ¿verdad? Porque vemos países desarrollados, dicen que Estados Unidos tiene alimentos en reserva para 5 años. Nosotros quizás no tengamos para 3 meses. Una política de Estado en prevención como la implementada por Cuba, que hoy día está dentro de los países con el mínimo de víctimas por causa de los desastres naturales. Lo que pasa es que nosotros hemos asumido esa posición, ese rol, hará aproximadamente unos 6 u 8 años. Recuerde que yo le decía que en Cuba eso tiene más de 52 años, nosotros lo vamos a lograr y no vamos a esperar 52 años porque ya hemos estudiado a Cuba, hemos estudiado a Venezuela, hemos ido a Europa, hemos viajado a Colombia, todos nuestros técnicos han viajado a diferentes países para ver cómo ellos han hecho la cosa. Lo aprendido se está tratando de poner en práctica y ya hay un programa especializado a profesores que serán los multiplicadores de los conocimientos en asuntos de prevención desde las escuelas. Lo que tenemos que hacer es ordenar nuestro territorio, caracterizar todas las regiones que son vulnerables a inundaciones, a deslizamientos o a terremotos y convertir esas áreas en parques nacionales o en áreas protegidas y evitar el crecimiento urbano hacia esa zona. Pero esta ha sido una misión imposible. No ha habido un programa serio que se imponga para impedir estos asentamientos en zonas vulnerables.
lo que no permite todavía que República Dominicana minimice su vulnerabilidad ante los desastres naturales. El problema principal es un problema de pobreza, porque ¿dónde es que vive una persona que no tiene para adquirir un solar, para adquirir una casa, una vivienda en una zona urbana, en una zona debidamente saneada? Él no puede adquirirla, entonces él tiene que ir a vivir a la orilla de los ríos, de las cañadas, los lechos de los ríos secos, pero también en terrenos donde nadie los reclama. Entonces, ese es el problema de la vulnerabilidad. La pobreza construye más vulnerabilidad que la naturaleza. Mientras tanto, cada ciudadano, sin importar edad, sexo o credo, está ávido de la información que le plantee qué hacer cuando hay una alerta o se está en medio del desastre. Cuando se emite una alerta verde, esto significa que hay la posibilidad de que ocurra un evento que pueda afectar a la población. Cuando se emite ya la alerta amarilla, es que sea confirmado la existencia de ese evento y que va a afectar a la población. Y cuando se emite la alerta roja es porque ya está afectando a la población. Aquí se habla cada rato, dicen una alerta roja. Y la ciudadanía no sabe qué le corresponde hacer en una alerta roja. Y cuando a mí me hablan de alerta verde, alerta amarilla, alerta roja, yo sé que en alguna yo debo tener atención. Pero roja, cuando a mí me hablaron de alerta roja, es obvio que yo como ciudadano debo hacer algo. A algún sitio debo reportarme, debo prepararme para algo en conjunción con otros ciudadanos. Pero yo no lo sé. Por eso la gente termina relajando el problema de las alertas. Y en vez de ser un mecanismo de educación y de formación y de preparación de la gente, las alertas infuncionales, desconectadas, sin un proceso educativo, terminan quitando la sensibilidad de la gente y las alertas operan como el cuento del lobo el lobo, y cuando venga el lobo no responderemos. En el caso de que sea un terremoto, debe hacerse un estudio visual de lo que son las edificaciones para saber cuáles son los puntos críticos y con este levantamiento elaborar una pequeña ruta de evacuación de la vivienda en el caso de que sea una institución, una edificación, elaborar rutas de evacuaciones principales y alternas. Estas deben ser cortas, deben ser las más seguras y deben estar debidamente identificadas con sus señales y sus luces de evacuación. Hay algo que le llaman el triángulo de vida. Debemos también de guarecernos próximo al lado de un escritorio, de una mesa que se vea que es resistente, al lado de las mismas. También al lado de una meseta, de un freezer que se vea que es bien resistente y esperar ya la ayuda. En caso de que usted quede fuera de los escombros después de un terremoto y oiga personas pidiendo ayuda, no intente hacer los rescates usted por usted mismo, sino que acuda a pedir ayuda a personas calificadas, a organismos de respuesta, tanto como Defensa Civil, bomberos, etcétera, para que acudan al auxilio de esa persona. Los edificios deben conocer los planos, cuáles son las áreas reforzadas, ¿verdad? No es recomendable colocarse debajo de los dinteles de las puertas porque las puertas oscilan y pueden golpearle. Entonces, las esquinas de la edificación, por lo general, las zonas muro, alejarse de las ventanas, que si son de vidrio, ¿verdad? Las paredes laterales suelen caerse, entonces no es bueno situarse en las paredes externas, ¿verdad? Sino en paredes interiores, y especialmente aquellas que son reforzadas. El sector privado, los señores bancos, los señores constructores, no asuman el financiamiento de proyectos que no tengan un diagnóstico de gestión de riesgo incluido. En los hogares, las personas deben procurar tener las llaves en lugares estratégicos. También se les recomienda a las personas usar, si es posible, un silbato, de tal manera que si sucede un sismo y que si usted queda atrapado, usted puede avisarle a los demás dónde se encuentra y así le puedan rescatar. La labor de rescate puede ser determinante en los minutos pasado el desastre, pero es un trabajo en que también el rescatista se encuentra en la delgada división de la vida y la muerte. Inmediatamente nosotros estamos en ese trabajo, inmersos en ese trabajo, nosotros ya estamos poniendo nuestra vida en riesgo.
De allá nosotros tenemos personas que tuvimos que trasladar a vía aérea de nuestro personal con leptospirosis, con dengue hemorrágico, dengue clásico, también con cortadura, apalastamiento de dedos en esos rescates. Nosotros desde que penetramos a un edificio en busca de una persona con vida, ya estamos en riesgo. Es que los miembros de la defensa civil se exponen a múltiples riesgos para salvar la vida de aquellos que están a merced de los fenómenos naturales. Mi esposo murió ese día que hubo la inundación. Fue una inundación bien terrible, grande, que nunca, en el tiempo que estamos viviendo aquí en Arenoso, nunca había visto esa magnitud. Y he hecho el día entero rescatando a la gente porque a él le gustaba mucho todavía hacer esa obra. Recuerdo que él andaba rescatando gente en esa oportunidad y bueno, realmente perdió su vida por rescatando personas que habían sido víctimas de estas fuertes lluvias. Vale la pena. Y vale la pena que uno pierda su vida, no importa, vale la pena. El objetivo, si está atrapado en escombros, sacarlo con vida, lograrlo. Si está en el agua, sacarlo con vida y lograrlo sacarlo, de donde quiera que esté. El rescate, ese es el objetivo. La mejor paga que nosotros tenemos o que nosotros recibimos es una gracia. Es que una persona cuando tú lo salves, venga aquí y te diga, yo ando buscando a fulano, yo ando buscando a David, yo ando buscando a Delfín, yo ando buscando a Olivares. ¿Quién lo busca? Yo soy una persona que tuvo un accidente y él me salvó. Eso le mueve el corazón a uno. Uno se da cuenta de que el trabajo de uno vale. Es satisfactorio y gratificante saber que sin importar la precariedad que puede existir en el país y a pesar de una estructura en vías de desarrollo para responder en momentos de desastres, hay un grupo humano que está dispuesto a darlo todo por salvar una vida. República Dominicana es un país situado en la trayectoria de los huracanes, una isla sobre fallas tectónicas de importancia, cuyos movimientos en el pasado sepultaron ciudades. Sin dudas, probabilidades para el desastre no nos faltan, por lo que si antes la recuperación fue nuestro desvelo, ahora nuestra prioridad debe ser la prevención, una medida con menos costo económico y humano.